Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a, Buenos días. vamos a comenzar. Tenemos hoy un tema de esos muy largos, muy polémicos, pero hay que darle velocidad a esto, porque si no, no da tiempo de nada, ¿no? En esta horita de clase que tenemos. Bueno, vamos a hablar de derechos humanos. De todo esto, ¿no? Está medio... se ve largo y efectivamente está largo porque es un tema, no es que sea difícil, lo que pasa es que implica un montón de cosas. Entonces, les contaba a los compañeros de hace ratito que el año pasado me pidieron dar fíjense, me pidieron dar una sesión de un diplomado de 4 horas sobre este tema. Y pasaron las 4 horas y apenas sentí que avanzamos, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a ver lo mismo porque en realidad es justo lo mismo, ¿no? Sobre todo desde este enfoque de organismos, cómo se ha visto el tema de los derechos humanos sin ver casos. Allá creo que alcancé a ver todavía 1 o 2 casos, pero acá pues no nos da la vida, ¿no? En esta horita de clase que tenemos. Pero al menos entender cuál es el desarrollo histórico, ¿no? De la agenda internacional de los derechos humanos, cuáles son los principales mecanismos, tanto en el sistema universal, ¿cómo se hicimos esta distinción, ¿no? Entre lo universal, multilateral o mundial, y lo regional, que en este caso sería lo interamericano. Y luego, fíjense, hasta el final, dejar el asunto de México y su política exterior en materia de derechos humanos. Es importante porque justo somos uno de esos países que ha desarrollado toda una agenda en materia de derechos humanos alrededor de los organismos internacionales. O sea, junto con el trabajo que hemos hecho con los organismos, es que inclusive hemos desarrollado nuestra propia política nacional. Bueno, vamos avanzándole, ¿no? A ver, derechos humanos. Fíjense, aquí parece que estoy empezando a la mitad de la nada, ¿no? O sea, de manera arbitraria en el año 48. No es que los derechos humanos se le haya ocurrido a esta señora, ¿no? Eleanor Roosevelt, ¿no? Que van a escuchar hablar de ella mucho. Sobre todo cuando uno revisa el tema de derechos humanos. Sino es algo que se está discutiendo digamos, entre los estados varios siglos antes y entre los teóricos mucho más, ¿eh? Podríamos decir, ¿no? Y esto se ligaría con sus clases de Derecho Internacional, ya sea que ya le estén llevando o la vayan a llevar, en que los derechos humanos pertenecen a este grupo digamos, de normas herederas de lo que en el derecho romano se llamaba el jus gentium, el derecho de gentes. El derecho de gentes era el que servía para regular las relaciones de los súbditos romanos con los súbditos no romanos, ¿no? Claro, eso fue evolucionando, ¿no? Luego para ser los súbditos de los estados cristianos contra los de los no cristianos, y luego para abarcar el derecho de gentes hacia finales de la Edad Media, el derecho de eh, todos los que habitan en el planeta. Los medievales inventaron un término, el totius orbis, o sea, el orbe, ¿no? Todos que viven en el orbe, pues el orbe es este planeta. Y entre esas cosas está metido el derecho internacional, o sea, digo el derecho internacional, perdóname, los derechos humanos. Los derechos humanos sean parte de esto de derecho de gentes. Pero no estaban regulados ni codificados, ni nadie sabía cuántos eran, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Digamos, el único antecedente previo a eso es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que publican los revolucionarios franceses, ¿no? A finales del siglo XVIII, ¿no? Es como el estandarte de su movimiento, ¿no? De la Revolución Francesa, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, de los derechos del hombre y el ciudadano, la de los franceses. Pero bueno, eso no es universal, eso nomás es de los franceses, luego se copió en algunos estados, pero no es sino hasta el 48, digamos, que la agenda internacional se incorpora los derechos humanos como un componente fundamental. Ya lo habíamos visto en la carta, ya está medio esbozado el tema,
pasa como con el desarrollo, ¿no? Ya está más o menos ahí puesto, solo que no dice desarrollo, bueno, con los derechos humanos sí dice derechos humanos. Eh, pero hace falta, digamos, hacer un desarrollo claro de qué estamos hablando. En 1947, o sea, 2 años después de la creación de la ONU, el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, ya saben que ese sí es un órgano principal de la ONU, crea esta comisión. O sea, una de las comisiones de trabajo del ECOSOC se vuelve la Comisión de Derechos Humanos, porque desde el principio se nota que hay que trabajar en esta agenda, ¿no? O sea, hay que meterle, tendría que haber un desarrollo mucho más elaborado que las solas menciones de la carta. Y para hacer eso se necesita de muchísima colaboración de los estados, ¿no? Eh, lo que tienen en mente sobre todo las personas como doña Eleanor Roosevelt es eh, lo que acababa de suceder, o sea, todas las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, parece que eso es la preocupación. De hecho, uno de los primeros trabajos de la Comisión de Derechos Humanos es la creación de la redacción de un documento que a la fecha sigue siendo nuestro principal, digamos, marco de referencia en materia de derechos humanos, y es la Declaración Universal. ¿Cuál es la riqueza de la Declaración Universal? Bueno, que enumera en 30 artículos el contenido de lo que hoy se llama la Agenda Internacional de Derechos Humanos. O sea, todos los derechos humanos están contenidos en ese documentito, 30 artículos no es tanto, y eso está ahí desde su fundamentación, ¿no? hasta una división, digamos, en dos grandes bloques. Vamos a leer algunos de los artículos, no todos, no nos da la vida. Primero, ¿no? ¿Alguien quiere leer? Aprovechando. Yo, profe. Por favor. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados, como está la razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con los otros. Perfecto, gracias a Quetzal. A ver, ¿esto qué quiere decir? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y este de hecho es el fundamental, ¿no? Sin este no hay los demás. ¿De qué dependen los derechos humanos? ¿Del hecho de ser personas o de que el Estado te los reconozca? Pues de que el Estado los reconozca, ¿no? Porque no siempre en todos los países pues como que se respetan. O por ejemplo aquí pues cuando detienen a alguien pues ahora sí que es eso de que digan o le lea sus derechos, cosa que no se hace. Pero, ok, termina. Pues sí, digo, depende del Estado, ¿no? Pues por mí que sí me los hagan válidos, por ejemplo, o a todos, ¿no? Como de la salud, que no todos gozan de Pongámosle, digamos, un paréntesis que es el de la salud, vamos a hablar de los derechos económicos y sociales, pero vamos a ver, la raíz del asunto está en que si decimos que es el Estado, entonces, por eso les digo, piensen en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, piensen en los campos de concentración, y es el mejor ejemplo. Si decimos que los derechos humanos dependen del Estado, entonces al revés también funciona. También el Estado puede decidir cuándo permite, o sea, cuando alguien le otorga la calidad de persona y cuando le puedes quitar a alguien su calidad de persona. Una de las características del régimen nazi es que a los judíos, como a los otros opositores, que no son los judíos, a los polacos, a los gitanos, a los homosexuales, por ejemplo, sistemáticamente se les negó su derecho de ser, bueno, no su derecho, se les negó su reconocimiento como personas y entonces los trataron como si les dio la gana. Eso es un problema, ¿eh? Y lo sigue siendo. ¿Han escuchado hablar del caso de los Rohingya en Myanmar? Bueno, los Rohingya es una población musulmana que vive asentada, digamos, en la frontera entre Bangladesh y Myanmar.
hay reportes de que hubo algunos miembros de este grupo étnico en Myanmar que participaron en actos terroristas, no todos. Bueno, el gobierno de Myanmar declaró que los Rohingya, así se llama este grupo étnico, eran todos terroristas y como terroristas eran sujetos de expulsión del país. Y entonces, literal, háganse cuenta de lo que vimos ahora en las imágenes de Israel y Palestina. El ejército de Myanmar entra a las aldeas, hay grabaciones de esto, les prende fuego a las chozas en la selva con el objeto de que se vayan, los corre. Y luego le preguntan a la jefa de Estado, ¿no? Aung San Suu Kyi, que es incluso fue receptora del premio Nobel, ¿no? Esa mujer tiene una visibilidad política importante a nivel internacional. ¿Por qué hacen esto, no? Oiga, usted recibió, ¿no? Usted la persiguió la dictadura de su país, usted sabe que es enfrentarse, digamos, a los abusos del Estado, y luego usted encabeza hoy un Estado que comete estas atrocidades contra una población, ¿no? Y él le dice pues así, ¿no? Mire, sí, ¿no? Pues aquí la población en Myanmar, nos hemos encargado de respetar sus derechos, que ustedes quieran. Pero bueno, ellos no son ciudadanos de Myanmar, ¿no? Ellos son terroristas y como terroristas pues no tienen derechos. ¿Entienden lo que dijo la señora, verdad? O sea, equiparar a los terroristas con no personas, porque al no ser personas, pues les puedes dar cualquier trato, ¿no? A ver, el ejército persiguió lo mismo mujeres, niños, adultos, personas de la tercera edad, todo, sin distinción de nada, ¿no? O sea, las investigaciones que tienen en el poder del gobierno de Myanmar parecen mostrar que efectivamente hubo algunos, de estos, miembros de esta comunidad, ¿no? Metidos en asuntos de terrorismo, sí, pero eso no te obliga a cooperar a todos. O sea, el que dependas del Estado es una preocupación porque el Estado como te puede dar, te puede quitar, ¿no? Ahorita vemos el asunto de la salud, porque ese es importante por eso, porque pareciera, ¿no? Que no es alcanzable, ¿no? Pero bueno, en general los derechos humanos se supone que no dependen del Estado, sino de cada persona. O sea, de hecho, por eso la redacción del artículo no es mala, es bastante buena. Si se dan cuenta, hay lo que dice al final, ¿no? Que las personas dotadas de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pues desde el principio, ¿no? Si no se empieza por eso, pues no hay manera en que la agenda de derechos humanos se cumpla. Solo un catálogo de buenas intenciones. Bueno, avancemos para llegar al asunto que decía Edgar ahora. El artículo 2, a ver, ¿alguien quiere leer el artículo 2? Yo le ayudo, profe. Por favor. Dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Perfecto, gracias Jessica. A ver, los migrantes, ¿tienen o no tienen derechos humanos? Por supuesto que los tienen. Perfecto, ¿no? Hay sin distinción alguna por su condición política o jurídica, ¿no? A ver, vivimos en una época donde me parece que hay un asunto que es polémico ahora, ¿no? Cada minoría en cualquier estado exige ahora el reconocimiento individual de sus derechos. O sea, empezamos con las mujeres, ¿no?
agenda de género parte de la lucha histórica de las mujeres porque se les reconozcan sus derechos, ¿no? Ahí está. Y luego, las minorías, digamos, étnicas, o sea, los indígenas, los afrodescendientes, y luego las minorías por edad, la infancia, las personas de la tercera edad, eh, y luego los otros, ¿no? Las personas con discapacidad, hoy, por ejemplo, las comunidades LGBTI, entre muchos otros, ¿no? Minorías. Cada uno, como piden que se cree una agenda específica de trabajo para cada uno de ellos. Pero a ver, solo piensen en esto. La redacción de este artículo está pensada para que, sin importar cuál sea, digamos, tu identificación como persona, de todos modos tengas, se reconoce que tienes derechos humanos, ¿no? O sea, no hay ninguna condicionante, no hay ninguna situación, no hay ningún elemento que te prohíba tener esos derechos. Al contrario, es algo que desde el... Esta es una discusión, por ejemplo, que luego te lleva a otras más polémicas, creo yo, ¿no? Por eso decimos que desde el... ¿no? Desde que eres persona hasta que dejas de serlo, tienes una serie de derechos, inclusive los de las personas que están, ¿no? En esta agenda de pro vida, pues por eso dicen, no, bueno, pues somos personas desde cuándo, ¿no? Y entonces ahí está una discusión, pero también hacia el final, una vez que te mueres, pues como cadáver tienes una serie de derechos, ¿no? Que ya no seas persona, ¿no? Eres cadáver de persona, pero bueno, lo que quiero decir es que eso está pegado a ti, no te lo puedes quitar, ¿no? Hay estados que de pronto como que se hacen de la vista gorda, pero eso no quita que las cosas sean. Bueno, este es el más corto, pero uno de los más interesantes. A ver, ¿alguien? ¿Quién lo lee? Perfecto. Uh-huh. Dice artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Gracias, Giovanna. Fíjense, este artículo que es demasiado simple es el punto de partida de los llamados derechos políticos y sociales. Porque habla de los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad. El derecho a la vida que es el fundamental, ¿no? Que básicamente, fíjense, por este artículo es que uno se puede oponer a la pena de muerte. Una cosa que no sea tan polémica, ¿no? Como el aborto, por ejemplo, o la eutanasia. Bueno, al menos la pena de muerte. A la vida, punto, ¿no? Ni el Estado debería decidir sobre si te quitan o no la vida. Por eso es importante. Luego, a la libertad, todas las demás libertades, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de reunión, la libertad de asociación política, todas van ahí. Y luego también la seguridad. En México, por ejemplo, hay todo un capítulo bueno, hay todo un grupo de artículos, más bien, no confundirnos, en el capítulo 1 de la Constitución que habla de los derechos humanos, dedicados a la seguridad jurídica, o sea, a que estés tranquilo de que en caso de una controversia judicial, el Estado debe velar por tus derechos humanos. Tiene que haber mecanismos que van desde, por ejemplo, la presunción de inocencia, el derecho de réplica, eso está ahí. No solo la seguridad, digamos, jurídica, también la seguridad física, ¿no? El derecho a que nadie te moleste en tu persona ni en tus propiedades, pues porque en punto, ¿no? Tienes derecho a la seguridad física. Les digo, entonces esta redacción chiquitita que parece tan simple es la que da origen a todos estos derechos, fíjense, ¿no? Están hechos contenidos entre el artículo 4 y el artículo 21. A ver, ¿alguien que lea el artículo 22? Yo, profesor. A ver, Daniel. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos humanos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Gracias, Daniel. A lo mejor una correccióncita, ¿no?
a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, esto es de lo que hablabas, ¿no, Edgar? Sí, Fíjense, aquí hay una discusión. De hecho, está desde el día 1 que se discutió la Declaración Universal. La Declaración Universal se aprobó el 10 de diciembre de 1948. El día es importante porque desde ese día se celebra, se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. Em, Aunque la propuesta de la redacción es de doña Eleanor Roosevelt, que era la embajadora de Estados Unidos en la ONU, el propio Estados Unidos es uno de los primeros en quejarse por el establecimiento de estos llamados derechos DESC, ¿no? Son las siglas, ¿no? De derechos económicos, sociales, culturales. Porque dice, esos no son derechos, ¿no? Estos son políticas de los estados. Entonces hay estados que pueden ser muy generosos, ¿no? Y usan todo su dinero para construir universidades, hacer hospitales, crear vivienda inclusive, pues eso va aquí. Pero a lo mejor algunos otros decidimos no hacerlo así y dejamos esto al libre juego de la empresa y las empresas que creen los hospitales, las escuelas o lo que hagan. Entonces, hay incluso entre los expertos en derecho esta idea, ¿no? ¿Son o no son derechos? ¿No? Porque fíjense, yo les dije, al menos los primeros, piénsenlo, el derecho de seguridad, por ejemplo, el derecho a la vida, para tenerlo, el Estado tiene que invertir en eso o con que no prohíba cosas es suficiente para que el derecho a la vida se mantenga. Pues con la no prohibición de ciertos asuntos, ¿no, profe? Justo, ¿no? O sea, por ejemplo, el prohibir por ley el asesinato es una manera en que el Estado busca eso, ¿no? Que se eviten ciertas conductas y eso es suficiente, ¿no? Por ejemplo, para la libertad de expresión es lo mismo, ¿no? El Estado tiene que abstenerse de hacer cosas como censurar para que efectivamente haya libertad de expresión. Ahora, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿el Estado necesita invertir o solo abstenerse de hacer cosas? De invertir. Sí, no, derecho a la vivienda. Las viviendas no salen del piso, bueno, fueran, ¿no? Contrario, ¿no? Alguien tiene que invertir para que haya más viviendas a precio accesible para que cualquiera pueda comprarse una casa. O eso debería de pasar, ¿no? En general, es una discusión que sigue vigente. ¿Hasta dónde los llamados DESC verdaderamente forman parte de la agenda de derechos humanos? ¿O no son un agregado de la Guerra Fría, ¿no? De los países del bloque comunista? Pues para poner en aprietos a los países del bloque capitalista, fíjense. Bueno, ahorita vamos a hacer el asunto de los DESC. Alguien que lea sobre todo el artículo 30 y ahorita para seguir avanzar. Yo lo leo, profe. Por favor, Edgar. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Gracias, Edgar. A ver, lo que quiere decir es básicamente que a diferencia de lo que hay en los derechos nacionales, como en el caso mexicano, que tenemos un artículo en la Constitución que permite la suspensión de los derechos humanos, o sea, no suspender su aplicación, porque eso no se puede, suspender su reconocimiento o ponerle restricciones, eso sí está en la ley mexicana. Bueno, la declaración dice que ella misma no reconoce eso, la capacidad que tenga el Estado para poderle limitar a los particulares sus derechos humanos. ¿Por qué? Pues lo que les digo, lo que se tiene en mente es el asunto del nazismo. Bueno, el asunto, les digo, de los políticos sociales y los DESC sigue dividiendo la opinión pública. Los Estados Unidos, que además se llaman ellos mismos la nación de las libertades, pues insisten, ¿no? Que esto es un asunto ahí donde está el centro de los derechos humanos. Lo demás es chamba individual, ¿no? Y algunos estados, pues si quieren gastar en eso, pues que inviertan ellos, pero Estados Unidos. Bueno, acuérdense, de 48 es la declaración, 18 años después,
bueno, desde la década de los 60 se comienza a negociar en la ONU un par de convenciones para poner en el papel la desarrollar cada uno de estos derechos, ¿no? Y hacerlos obligatorios, porque como la declaración es una resolución de la Asamblea General de la ONU, pues eso no tiene ninguna fuerza vinculante, ¿no? En cambio, pues un tratado, pues sí, ¿no? Porque te comprometes legalmente a hacerlo. Eh, Surgen dos tratados, ¿no? Que además reconocen esta división, digamos, entre los derechos humanos. Hay un pacto internacional para los derechos civiles y políticos y hay un pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Cada uno regula o desarrolla, digamos, bueno, lo que vamos a ver es, fíjense, en naranja están los países que no son miembros del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en azul clarito los que firmaron el pacto pero luego nunca lo ratificaron. A ver, ¿a alguien le sorprende que China no haya ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos? ¿Por qué creen que no ratificó? Son socialistas. Bueno, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, No, perdóname. está como prohibido ser católico, no sé si cristiano en general, pero está prohibido en China. Entonces, como son socialistas, creo que son un poco reservados en cuanto a derechos humanos. Esto, más o menos. Daniel, tienes la idea, digamos, ¿no? Está bien. A Quetzalí, a ver, ¿qué ibas a decir? Bueno, complementando lo que dijo mi compañero, igual, es como, hay un problema social muy fuerte. Por ejemplo, no se les permite manifestarse a las ciudadanas. Entonces yo creo que también ahí es por eso de que no renovaron. Son como un régimen muy militar. Sí, miren, uno de los problemas es que entre los derechos civiles y políticos, por eso digo que Daniel tenía bien la idea, ¿eh? Está, por ejemplo, el derecho de asociación política, el derecho a elecciones libres, y eso pues no es necesariamente lo que más gusta en China, ¿no? Entonces, si China firmara el pacto, pues se obligaría a cumplir con esas cosas con las que no está cumpliendo hoy, ¿no? Y de eso entonces no querer. En cambio, vamos a brincar al pacto, pero de los derechos económicos, sociales y culturales. A ver, ¿a alguien le sorprende que Estados Unidos no sea parte de esto? Pues no, porque pues son como que ventajosos, ¿no? En esto de los derechos económicos. Y bueno, yo también aquí en China tengo entendido de que, por ejemplo, para elegir al gobernante, a un presidente, pues, a la máxima autoridad, pues como que, o sea, no tienen un voto, ¿no? De yo decido votar por él, sino como que, por ejemplo, en su comunidad, votan por alguien, o sea, hay como que igual políticos, ¿no? Y igual dicen que hay corrupción y todo esto. Y ellos mismos, en la Cámara Alta, que así es, no tiene un nombre, pero a ver, no me recuerdo, pero sería ya con estos términos más occidentales. Tienen esta facultad, o sea, ellos eligen a un representante de su comunidad y este representante de la comunidad en la Cámara Alta votan por el representante máximo, por lo que aquí sería equivalente al presidente. O sea, ellos no tienen un derecho a votar por alguien que lo represente. Sí, no tienen un sistema, digamos, de democracia directa como el nuestro, ¿no? O sea, ustedes votan por el candidato que más les gusta. Y ya. Y allá lo que Dea dijo está muy clarito, ¿no? Ellos votan por una autoridad intermedia y luego esta autoridad intermedia es la que puede votar o no por el jefe de Estado. Es que eso es lo que los hace como tan difíciles a los regímenes comunistas. En este caso de los derechos DESC con Estados Unidos, el problema es el que les dije, para Estados Unidos esa es una manera de promover el comunismo, porque si tú le dices a un Estado, pues ahora... en fin, el mapa creo que es muy revelador, ¿no? De dónde están las prioridades de cada lado del mundo. Digamos que los pactos que vieron del año son del año 66, se fueron aplicando durante toda la Guerra Fría
más o menos, ¿no? No hubo tantos recursos, digamos, para grandes intervenciones, sino hasta la llegada de, ¿cómo se llama? Em, em, bueno, quizá un poco por la falta de recursos, la verdad es que se estanca un poco la aplicación de los pactos y sobre todo la supervisión, ¿no? Luego, la Guerra Fría, pues más bien hace que todo se entienda en la lógica del, ¿no? del conflicto este-oeste. Y es hasta el final de la Guerra Fría que, digamos, hay una transformación de la agenda de derechos humanos a nivel internacional. En el año 93 se convoca la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, ¿no? En Austria, Viena. Y fíjense, una de las recomendaciones de esta conferencia es que todos los estados deberían establecer una oficina del ombudsman. Y el ombudsman chiquito o bueno, se recomendó la creación de esta figura de los ombudsman y se promovió, de hecho en México, nuestra CNDH de alguna manera le debe su creación a la realización de esta conferencia. En el 94 se crea una figura que hoy en día sigue siendo evidente, vamos a revisar cuál es, que es la del... esta figura, les digo, del alto comisionado, tiene como propuesto como supervisar que efectivamente se cumplen las cosas. Es que la Comisión de Derechos Humanos, pues son los estados sentados ahí, ¿no? Y entonces entre ellos mismos se van tapando, ¿no? Y la idea del alto comisionado es que haya una figura independiente a los estados que esté revisando o haciendo las labores, digamos, de acompañamiento más que de supervisión. Y pues, digamos, en el 2000 la Declaración del Milenio, que de la que ya hablamos, le pone como un horizonte, ¿no? O sea, una de las cosas que tendría que cambiar en el siglo XXI es el... Digamos que la declaración le pone al menos como una meta futuro, ¿no? Pues parecería que con los cambios que se hicieron en los noventas, incluyendo la Declaración del Milenio, más o menos el sistema internacional de derechos humanos pues está armado, ¿no? No obstante, pues desde finales de los 90 los estados estuvieron buscando reformar a la ONU y sobre todo para darle cabida al tema de los derechos humanos, ¿no? Ya ¿se acuerdan de esta actividad que ustedes hicieron de vincular temas principales con los órganos principales de la ONU? Y los derechos humanos parece que, bueno, no, en realidad no tienen un órgano principal. Los órganos principales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, o ECOSOC, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría. La Corte Internacional de Justicia, me falta. Pues pareciera que ninguno de ellos tiene como responsabilidad principal la agenda de derechos humanos, ¿no? Pues la Asamblea General ve de todo, el Consejo de Seguridad ve todo menos derechos humanos, el Consejo Económico y Social pues ve derechos humanos, pero también ve los otros aspectos del desarrollo, entonces pues, no deberíamos de combinarlos. Y como no hay un órgano específico, pues se busca crear uno. De hecho, la propuesta de algunos países, entre ellos México, es que el Consejo de Administración Fiduciaria desaparezca, porque en realidad ya no hay territorios no autónomos que administre, y se sustituya por el Consejo de Derechos Humanos. Solo que ahí hay un problema. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se niegan a reformar la Carta de la ONU. Y se niegan porque Brasil, Alemania y Japón especialmente están ahí peleando porque les den un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Pues para evitar que se les cuelen por ahí, no permiten que se reforme la Carta. Sin embargo, de hecho México encabeza esas negociaciones, las de la creación del Consejo de Derechos Humanos.
se encuentra ahí un espacio, ¿no? O sea, se crea un organismo que es casi como un órgano principal, pero no lo es, ¿no? Lo crea la Asamblea General, ¿no? Pero es suficiente porque con esto, ¿no? Hay un órgano que se encarga del tema específicamente y que tiene el nivel, pues literal, ¿no? Solo debajo de el secretario general. De hecho, el que tenemos en la pantalla es a don Luis Alfonso de Alba, que es el embajador mexicano, que le tocó negociar la creación del Consejo de Derechos Humanos, y de hecho fue su primer presidente. Junto con las negociaciones del Consejo, se buscó establecer un mecanismo de evaluación de si los países cumplían o no con sus compromisos en materia de derechos humanos. ¿Habían escuchado hablar de estos, los exámenes periódicos universales? No, profe. Bueno, es un mecanismo muy particular, ¿no? En el cual hasta eso ayudamos a crear. Ahorita se van a sorprender. Porque, vamos, el alto comisionado hace una lista de todos los compromisos que tiene un país en materia de derechos humanos, o sea, todos los tratados que ha firmado, ¿no? Y con ese le manda un cuestionario al país. Y dice, oye, mira, a ver, ¿qué has hecho con relación a y estos tantos tratados? ¿No? Cada país responde, ¿no? De manera oficial, hace un informe, ¿no? Contando qué ha hecho, ¿no? Respondiendo a estas preguntas. Y luego, fíjense, lo interesante del mecanismo es que a la par, el alto comisionado consulta a las ONGs local, a la sociedad civil, ¿no? Local, y les pregunta por lo mismo, por el mismo cumplimiento. Luego, este estado presenta, o sea, cualquier estado, como México, presenta en una sesión del Consejo sus avances, ¿no? Lo que ha hecho en su informito, y luego le contesta a la sociedad civil de su país y le dice, no, pues esto sí o esto no. Y al final, digamos, hay un grupo de 3 países, ¿no? Que también se seleccionan al azar, que deciden si el cumplimiento fue o no fue. Es un mecanismo pues, pesadito, para revisar si estamos avanzando o no en la agenda de derechos humanos. Está muy curioso pensar que, fíjense, esto se creó en 2008. A ver, ¿alguien se acuerda en 2008 quién era presidente? Calderón, ¿no? Fox. Calderón. Calderón, ¿no? Sí, exacto. O sea, fíjense, el presidente al que más le echamos que se le agarre el narco y todo, bueno, durante su gobierno es que se negoció la creación de estas cosas y los negociadores mexicanos tenían instrucciones para eso, para que sí hubiera cuestionamiento del Estado, sí hubiera participación de sociedad civil y sí hubiera un mecanismo ahí de presión internacional, fuerte. Esto se mantiene a la fecha, ¿no? De manera general, nos daré una repasada rápida a los partes del mecanismo universal. Bueno, está el Consejo de Derechos Humanos, del que ya hablamos. De hecho, aquí hay una sesión en la sala del Consejo. El Consejo lo integran 47 Estados miembros, electos por 3 años por la Asamblea, y que están distribuidos de manera regional, ¿no? El Consejo da recomendaciones y creo que la parte más, tiene digamos 2 cosas que son importantes. Hace recomendaciones y presenta resoluciones, ¿no? Acuérdense que dijimos que es una resolución, ¿no? Es un mecanismo de decisión de los estados en el seno de los organismos, ¿no? Deciden cosas en las resoluciones, que básicamente tienen que ver con la aplicación o no de los derechos humanos en los países. Y luego estos mismos 47 son a los que les presentan el examen periódico universal. Entonces es como si, casi como, ¿no? Es un examen, ¿no? Ahí frente a todo el salón. Son muy espantosos. Luego está la otra figura, la del alto comisionado, ¿no? Bueno, ahora tenemos una alta comisionada, la señora Michelle Bachelet, que está en pantalla. Ese es un cargo que elige la Asamblea General a propuesta del Secretario General y tiene como propósito no solo apoyar las labores del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Sino hacer visible la agenda de derechos humanos a nivel internacional. Ante una violación grave de los derechos humanos, la prensa siempre va y busca al alto comisionado, porque esa es su chamba, ¿no? Decirnos las cosas están bien, las cosas van mal, por dónde podemos mejorar. Además de estos dos, tenemos una serie de convenciones que se adoptaron en la Guerra Fría y después para hablar de temas específicos.
La Convención contra la Discriminación Racial, bueno, los pactos ya los conocemos. La Convención contra la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, contra la tortura, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención este tiene un nombre interesante, ¿no? La Convención Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, qué largo nombre, que busca proteger migrantes, ¿no? Discapacidad y desaparición forzada, entre otros. Bueno, cada una de estas tiene una cosa que se llama un órgano de tratado, o sea, un mecanismo, o sea, tiene como su mini consejo de derechos humanos y su bueno, y el alto comisionado que hace las veces del alto comisionado. Cada uno de ellos tiene un mecanismo para ir siguiendo si se está aplicando bien el tratado o no. Digamos que, si dan cuenta, el régimen internacional es más bien de colaboración entre los estados y de evaluación de si se cumplen con los tratados o no. En cambio, el mecanismo regional, lo que tenemos en América, es el Pacto de San José o la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y la Convención Americana, pues más bien, establece una serie de derechos propios para los países del continente. A ver, aquí saltan un par de cosas. La Convención Americana se llama Convención Americana porque su propósito era que se adoptara por todos los países del continente, ¿no? A ver, de la lista que tenemos aquí de los estados parte, ¿qué países del continente nos faltan? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro. De los países del continente americano, ¿cuáles nos faltan en esta lista que están en la segunda viñeta? Venezuela. Venezuela, ok, pero ahí abajo dice, ¿no? Que se salió de la convención. ¿Qué otro nos falta? De hecho, nos faltan dos grandes. No está Perú, profe. ¿No está? No está. Sí, están bien. Panamá, Paraguay, Perú. Ah, sí, ya lo vi. Estados Unidos y Canadá. Muy bien. Estados Unidos y Canadá, que fueron promotores del Pacto de San José cuando se negoció y que le metieron mano hasta que se cansaron, no son parte de la Convención Americana. Entonces, más bien que de Convención Americana no tiene nada, es más latinoamericana que nada. A ver, tiene muchos retos la Convención Americana, ahorita vamos a hablar de ellos. Bueno, además esta es como la gran convención, ¿no? A nivel regional, hay dos órganos en el seno de la OEA, que es nuestro órgano regional, que lidian con el aspecto de los derechos humanos. El primero es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La OEA creó, fíjense, una comisión, pero no de países, estos no son países, sino de expertos a título individual, de hecho son 7. Aquí hay un mexicano, el señor de la derecha de lentes, es el embajador Joel Hernández, que es nuestro experto mexicano que está sentado en la comisión. La idea es que tengas expertos en derechos humanos que tengan como propósito revisar denuncias de violaciones de derechos humanos, en especial violaciones del contenido de la Convención Americana. La Convención Americana, digamos, repite el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es lo que dice. Hace labores de supervisión, ¿no? La Comisión Interamericana, y además pone, digamos, de relieve, pues, donde hay cosas que hacer, ¿no? Por eso esto último. Puede crear mecanismos ad hoc, o sea, mecanismos específicos para revisar un tema o relatorías. Una relatoría es, se contrata una persona, un experto en derechos humanos, ¿no? Que hace las veces de relator o relatora. Y los relatores son como mini altos comisionados, ¿no? O sea, son responsables de un tema y tienen que estar haciendo informes sobre cómo vamos en el avance de ese tema. Si la comisión encuentra que hay una violación grave a los derechos humanos, le pasa el tema a la Corte Interamericana. Entonces, esto ya es una corte, ¿no? Se acusa al Estado, sobre todo lo que revisa la Corte son acusaciones contra los Estados. Aquí los jueces, aunque se eligen a título individual, ¿no? Aquí también tenemos otro mexicano, el doctor Fernández MacGregor, que es el que está en medio, ¿no? Atrás. Es un académico de la UNAM. Pues es una corte, entonces le presentan casos y la corte puede decidir si hay culpabilidad o no, eso es su chamba. Y luego si el Estado es culpable, pues tiene que presentar
se llama resarcir el daño, o sea, tiene que tomar medidas para tratar de solucionar lo que hizo, ya sea que se puede deshacer lo que está haciendo ahora o se puede, digamos, presentar alguna propuesta de solución, ¿no? La corte no solo tiene esta función contenciosa, o sea, como de un juicio, sino también se le pueden preguntar cosas de manera, como son expertos en derecho, puede emitir opiniones consultivas. En los 90 México le presentó una opinión consultiva a la corte que es muy popular, ¿no? En materia de derechos humanos, porque la pregunta era de si a los migrantes ¿no? en América les son aplicables los derechos humanos de la Convención Americana o no. A ver, parece tonto, pero México andaba defendiendo a sus migrantes en el exterior y necesitaba una declaración fuerte, ¿no? Lo malo es que, pues, ya vimos que Estados Unidos no es parte de la Convención Americana. Bueno, fíjense esto está medio complicado porque la Comisión Interamericana, la que son los expertos, ¿no? Que andaban en saquito nomás, de esas son miembros todos los estados miembros de la OEA. Por ser estado miembro de la OEA, ya te puedes ir a sentar a la Comisión Interamericana. Luego, para que la Corte pueda trabajar contigo, necesitas ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí está lo que decíamos, ¿no? Ni Canadá, ni Estados Unidos, pero tampoco Cuba y Venezuela, ni Belice, ni Trinidad y Tobago, entre otros, son parte de la convención. Entonces aquí hay un reto, ¿no? Tenemos a la comisión que está haciendo la chamba, ¿no? Hay de evaluar, pero para algunos países no le puede echar las denuncias a la corte porque pues no son parte de la convención americana o del Pacto San José, como quieran decir. Bueno, pues esto, ¿no? Dos comentarios rápidos sobre el asunto de la política exterior y los derechos humanos. Bueno, en el 2011, este año se cumple 20 años, hubo una gran reforma constitucional en materia de derechos humanos, que a nosotros nos interesa por dos cosas. Por la incorporación del principio pro persona, o sea, este principio dice que en México se aplicarán la legislación de forma que sea de forma más positiva para el ciudadano, o sea, porque el particular es una cosa que debe defenderse entre el Estado, ¿no? Los derechos humanos siempre tienen que ver con esto. Darle un marco de protección a las personas frente a las decisiones arbitrarias del Estado. Entonces, el principio pro persona lo que busca es que se aplique la ley de forma más favorable a las personas y no al Estado. Y luego la otra es que se reformó junto con, parte de la reforma es modificar el texto del artículo 89, fracción décima de la Constitución, para incluir a los derechos humanos como un principio, como un... exactamente, ¿no? Al integrarse los derechos humanos como principio de política exterior, ¿no? Hay una obligación desde entonces de hacer esto, hacer una política exterior en materia de derechos humanos específica. La mexicana existe, ¿no? Y de hecho, no me acuerdo si ya hicieron la lectura de ese artículo, ¿no? Pero bueno, van a leer un artículo específico del responsable en relaciones, al menos hasta el sexenio pasado, del tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, tiene estos ejes como principales. Uno, participar en los mecanismos ambos, tanto en el universal como en el regional, ¿no? Ya los vimos. Dos, transversalizar el tema de los derechos humanos en toda la política exterior. O sea, estamos negociando el asunto de ahora del atún del camarón mexicano, ¿no? Que no puede entrar a Estados Unidos. Bueno, eso hay que meterle perspectiva de derechos humanos, ¿no? Pensar en los trabajadores, en los pescadores mexicanos que pierden su fuente de empleo. Ahora el bombardeo en Medio Oriente entre Palestina e Israel, pues también tiene que haber una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y de hecho lo que dijo el embajador Juan Ramón de la Fuente fue eso, ¿no? Pues respetemos los derechos de las comunidades que están aquí, ¿no? Y lleguemos a la paz. Bueno. Y luego, darle una prioridad a los derechos de ciertas poblaciones.
mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad. De hecho, México es el promotor de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ahora llevamos como unos 5 o 6 años, ¿no?, siendo cabeza de esto, ¿no? Promover derechos de las personas LGBTI. Bueno, después de esta larguísima exposición, yo lo sé, ¿dudas, preguntas, comentarios? No, profe, todo bien. Bueno, si no hubiera ninguna otra duda, fíjense, acabamos creo que en tiempo, ¿no? Nos veríamos el próximo lunes. Muchas gracias. De nada, cuídense. Gracias, profe, buen día. Hasta luego. Hasta luego.